Le habla el pastor Carlos Machado. Aunque hablar de la experiencia espiritual de cada individuo es importante e instructiva, no obstante, el saber cómo era el culto a Jehová en el Antiguo Testamento se hace de necesidad docente. Debemos considerar el ministerio musical realizado primero en el Templo de Jerusalén y luego en la sinagoga y finalmente en las iglesias del primer siglo. Un breve examen del ministerio musical público en los tiempos bíblicos ofrece lecciones significativas para la música de la iglesia de hoy. La música, antes del Templo de Jerusalén, carecía de cierta estructura que fue formándose conforme el culto a Jehová iba tomando la forma teológica que él mismo esperaba. La mayoría de la música contemporánea cristiana pretende venir de un modelo exacto del Antiguo Testamento, y así se justifica que la música cristiana contemporánea es bíblica. Es curioso, desde la perspectiva pastoral, que la percepción general de los cristianos acerca del culto a Jehová en el Antiguo Testamento estaba acompañado de música de percusión y de bailes religiosos que lo amenizaban. Películas, comentarios y predicaciones de muchos predicadores parecen suponer esto. Pero cuando vamos a las Escrituras, encontramos que no se enseña esto. Actualmente, algunos grupos religiosos secularizados mantienen algunos estilos de música rock y de baile, afirmando que son apropiados para los servicios de la iglesia de hoy. Desde que entró el mesianismo hasta los cantantes latinoamericanos con su merengue y salsa redimida, el cristianismo evangélico cada vez más deja de ser evangélico y se transforma en una mezcla de paganismo con letras cristianas. Si vamos al Antiguo Testamento, en un análisis cuidadoso de la función de la música en el templo, encontraremos algo distinto a la percepción popular de nuestros días. Por ejemplo, en el templo los músicos pertenecían al clero profesional y no eran laicos entusiasmados. Ellos conocían, sabían y entendían la teología de la ley de Moisés. Además, tocaban solo en limitadas y especiales ocasiones cuando la gran asamblea de la congregación de Israel se reunía, usando solo unos pocos instrumentos musicales específicos para esa ocasión. Si consideramos los tiempos entre una y otra actividad, algunos eventos tienen un espacio de tiempo de hasta 10 o 20 años, y tampoco era correcto pensar que ellos tenían cultos sabatinos repetitivos. Bíblicamente hablando, no existe evidencia alguna, ni siquiera una idea, de que la música consagrada a Jehová se hubiese degradado a un festival o carnaval donde habían profesionales en un ministerio de alabanza o un ministerio de banda de rock cristiano. En ninguna parte de la Escritura existe el llamado ministerio de la música, sino que tiene un concepto muy distante del que se emplea actualmente. El Antiguo Testamento estaba rígidamente controlado por el sacerdocio en el templo, y aunque habían fiestas fuera del templo con música, no se mezclaban la una con la otra. Así, lo que fue correcto respecto del templo, lo fue igualmente respecto de la sinagoga y luego de la iglesia del primer siglo. Antes de que se estableciera el reinado de Israel, la música del pueblo de Dios estaba principalmente relacionada con las mujeres, las cuales cantaban y bailaban para celebrar eventos especiales, triunfos u otros aspectos. El ejemplo más sobresaliente es cómo María guió a un grupo de mujeres en el canto y el baile para celebrar la muerte de los egipcios en Éxodo 15 del 1 al 21. En el texto queda incluso manifestado que hay una copia del culto egipcio porque Dios, aunque no dice nada a favor o en contra de este canto de María, más adelante vemos que el baile era parte del culto a los falsos dioses en Egipto, como dice Éxodo 32:19, y Jehová se lo prohíbe a Israel, como volver a las prácticas de Egipto o tomar las prácticas de los pueblos que van a conquistar en Levítico 18:3. Estos pasajes revelan que el pueblo redimido aún cargaba, en la época de María cuando danzó y bailó, el culto pagano de los egipcios, el cual incluía las danzas de mujeres y uso de instrumentos sensuales. La Biblia refleja que las mujeres tenían un propósito más dirigido a los poderosos que a Dios, tal como se deja claro en 1 Samuel 18 del 6 al 7, donde las mujeres jugaron y bailaron para el David victorioso, pero no lo hicieron para Jehová mismo. De hecho, la ley prohibía cualquier acto o evento sensual en el culto y se dejaba muy claro que el hombre debía vestir y estar muy recatadamente delante del Señor, lo que indica que una danza de mujeres y un baile descuidado no era un evento permitido en el culto a Jehová.
Tampoco lo era la ropa informal o casual. El vestirlo mejor para el culto a Jehová reflejaba la importancia que Dios adquiría para los directores de culto. Esto nos enseña que el vestir cuando vamos a dirigir, cuando vamos a servir al Señor, debe ser la mejor manera que tengamos para presentarnos. La excusa de que en el cuerpo de Cristo adoramos en espíritu y la parte externa no es importante es un engaño que no está en la Biblia. La Biblia enseña la importancia de vestir bien, de vestir lo mejor para el culto a Dios cuando estamos adorándole. Ahora bien, volviendo a todos los casos del Antiguo Testamento, podemos ver a la hija de Jefté que fue a encontrar a su padre con panderos y danzas luego de su retorno de la batalla, según Jueces 11:34. No solo deja evidente que el baile se asociaba con algún evento religioso, porque Jefté aún seguía dioses ajenos cuando se convirtió al Señor, y su hija aún no había abandonado su costumbre paganizada. Con el reinado de David se estableció un ministerio musical profesional de los levitas, y el hacer música fue restringido a los hombres, no por una idea propia del rey, sino mediante una correcta interpretación de la ley, como vemos en 1 de Crónicas 22:12 y 2 de Crónicas 17:9. No obstante, el por qué se excluyeron a las mujeres de servir como músicos en el templo de Israel ha sido una importante pregunta que ha confundido a muchos eruditos que no pueden aceptar el orden divino del culto reflejado en la Biblia. Las mujeres no fueron discriminadas o rechazadas, porque es evidente en la Escritura que las mujeres continuaron haciendo música en la vida social de la gente. La restricción quedó en relación al culto del templo. En el libro de las Crónicas se describe detalladamente cómo David organizó el ministerio musical de los levitas en el templo del Señor. Según el primer libro de Crónicas, David organizó el ministerio de música en 3 etapas. Primero, él ordenó a los jefes de las familias levitas que formaran una orquesta y un coro para acompañar el transporte del arca a su tienda en Jerusalén. 1 de Crónicas 15, 16 al 24. La segunda fase ocurrió luego de que el arca había sido ubicada seguramente en su tienda en su palacio, 2 de Crónicas 8:11. Allí David hizo arreglos para que se tocara música coral en forma regular en el momento de las ofrendas diarias sobre el altar, con coros en 2 lugares diferentes. Lo vemos en 1 de Crónicas 16, 4 al 6 y versículos 37 al 42. Un coro actuaba bajo la dirección de Asaf frente al arca en Jerusalén, según nos dice 1 Crónicas 16:37, y el otro bajo la dirección de Emán y Jedutún frente al altar en Gabaón, según 1 de Crónicas 16:39 al 42. La tercera y última fase en la organización que hizo David del ministerio musical ocurrió al final del reino de David, cuando el rey planificó un servicio de música más detallado que se realizaría en el templo que Salomón construiría, según 1 de Crónicas 23:2 hasta el capítulo 26:32. Podemos ver que David estableció un grupo de 4,000 levitas como actores potenciales, según 1 de Crónicas 15:16 y 23:5. De este grupo, él formó un coro profesional con 288 levitas como miembros. Los músicos levitas sumaron más del 10% de los 38,000 levitas. Es muy probable que hubiera algún tipo de examen para el proceso de selección, ya que la habilidad musical no siempre se hereda, y es evidente el significado que esto tenía. Como músico y corista, el rey David pudo organizar y seleccionar meticulosa y perfectamente cada elemento dentro de su ministerio musical. Inicialmente, el rey David era el encargado, junto con sus oficiales, en el nombramiento de los 24 directores para los vigilantes, y cada uno de estos tenía a cargo 12 músicos, completando así en todo el grupo un total de 288 músicos, según nos dice 1 de Crónicas 25 del 1 al 7. Luego, la participación de cada grupo era por turno, siendo responsables de su participación delante del rey, delante del pueblo y principalmente delante de Jehová mismo. En este aspecto es significativo el orden que David pone a los músicos, de tal manera que en la sinagoga y la iglesia primitiva parece haber un seguimiento. Para asegurar el rey que no habría confusión o conflicto entre el ministerio de los sacrificios que precedían los sacerdotes y el ministerio musical que practicarían los levitas, David cuidadosamente delineó la posición, el rango y el alcance del ministerio de los músicos, como dice 1 Crónicas 23, 25 al 31,
dejando la actuación del ministerio musical subordinado solamente a los sacerdotes, como dice 1 Crónicas 23-28. El propósito y la naturaleza de este ministerio musical instituido por David es claramente descrito en 1 de Crónicas 23, del 30 al 31, y para que asistiesen cada mañana todos los días a confesar y alabar a Jehová, y asimismo a la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, lunas nuevas y solemnidades, por la cuenta y forma que tenían continuamente delante de Jehová. El propósito de su ministerio era agradecer y alabar al Señor durante el sacrificio, y así ellos anunciaban la presencia de Jehová a su pueblo congregado, reafirmándoles su disposición favorable hacia ellos, como dice 1 Crónicas 16:4. En 1 de Crónicas 16, del 8 al 34, encontramos un himno notable de alabanza que fue cantado por el coro del templo. Esta canción consiste en porciones de los Salmos 105, 96 y el Salmo 106, las que eran trabajadas y combinadas para producir este texto litúrgico notable. La canción empieza y acaba con un llamado a la acción de gracias de una forma muy apropiada. Luego se añade una petición concluyente y una doxología en 1 de Crónicas 16, 35 al 36. En 1 de Crónicas 16, del 8 al 34, se registra una composición cuidadosamente elaborada, que ha sido puesta allí para demostrar el modelo básico de las acciones de gracias que David instituyó para ser entonada por los cantantes en Jerusalén. El ministerio musical estaba fundamentado en la preparación académica de sus integrantes, demostrando cómo el ministerio musical en el templo era bendecido por estas razones que son pertinentes para nuestra música en nuestras iglesias. Primero, los músicos levitas eran maduros y musicalmente entrenados. No eran jovencitos llenos de energía y poca disciplina. Estos debían aprender de los adultos ordenados y experimentados y corregirse para poder ser ordenados y experimentados. Leemos en 1 de Crónicas 15:22 que Ananías, principal de los levitas, estaba para la entonación, pues él presidía en el canto porque era entendido en ello. Que Ananías llegó a ser el director de música no solo porque era un músico preparado, sino que era capaz de instruir a otros, y así debe ser todo director de coro, una persona madura, apta y capaz. La capacidad y el orden son determinantes en una alabanza sincera y adecuada al ser más importante de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesús. El concepto de habilidad musical se menciona varias veces en el Antiguo Testamento, en 1 de Samuel 16:18, en 1 de Crónicas 25:7, en 2 de Crónicas 34:12 y en el Salmo 137:5. Un requisito que no queda rezagado en las enseñanzas nuevotestamentarias, porque Pablo alude a ella cuando dice: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, en 1 de Corintios 14:15. Esto nos indica que todo director de culto o de coro debe ser una persona que no solo tiene la capacidad, sino que tiene la preparación adecuada para ponerla en práctica y la madurez para controlar y dirigir las emociones. Ahora bien, el coro del Antiguo Testamento consistía en un mínimo de 12 cantantes masculinos adultos, que estaban entre las edades de 30 y 50 años, 1 de Crónicas 23, del 3 al 5. Según las fuentes rabínicas, la instrucción musical de un cantor levita tomaba por lo menos 5 años de preparación intensiva, es decir, una dedicación día y noche. Algo similar a la preparación musical de nuestras universidades, lo que indica que no eran personajes solamente inspirados o espiritualmente dotados o muy emocionalmente dispuestos, sino que eran responsables y dedicados a su labor. El principio bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que los líderes musicales deben ser maduros, con una comprensión de la música y su lectura, y especialmente hoy, cuando nosotros vivimos en una sociedad altamente educada. No hay justificación para que las iglesias bautistas tengan desaliñados directores que ignoran todo cuanto se refiere a la música y al canto. Muchas iglesias pueden proveer a las pequeñas iglesias la capacitación necesaria para que sus músicos sean acordes al ideal divino y no guiados por emociones, por expresiones juveniles que no están fundamentadas en la palabra de Dios. El ministerio musical en el templo
tuvo éxito porque sus músicos estaban preparados espiritualmente y no solamente de manera académica. Ellos fueron puestos aparte, fueron consagrados o santificados y luego ordenados para su ministerio como el resto de los sacerdotes. Hablando a los líderes de los músicos levitas, David dijo: «Santificaos vosotros y vuestros hermanos». Así los sacerdotes y los levitas se santificaron. Primero de Crónicas 15, 12 y 14. Los músicos levitas recibieron una sagrada misión de ministrar continuamente delante del Señor, como dice Primero de Crónicas 16:37. Pablo menciona que el canto debe ser en espíritu y para el Señor. Los pastores debemos cuidar a quienes dirigen y cuánto conocimiento de la teología musical tienen para evitar la intromisión de elementos seculares o paganos que resten gloria al Señor que se adora. Un profesional de la música que no conozca teología musical es un riesgo para la iglesia. Los músicos levitas, según nos enseña la Biblia, eran obreros de tiempo completo, tal como Primero de Crónicas 9:33 declara. Y de estos había cantores principales de familias de los levitas, los cuales estaban en sus cámaras exentos, porque de día y de noche estaban en aquella obra. No todas las iglesias pueden tener músicos a tiempo completo, pero algunas iglesias contratan a músicos a tiempo completo o a medio tiempo, revisando su espiritualidad y entrega al Señor, lo cual no tiene nada de malo. Otros contratan a medio tiempo o tiempo parcial, pero siempre bajo la dirección pastoral y los lineamientos de las Escrituras. Al parecer, el ministerio musical de los levitas trajo consigo considerable preparación, porque nosotros leemos que dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Primero de Crónicas 16:37. La enseñanza bíblica principal es que los ministros de la música deben estar deseosos de trabajar diligentemente y bíblicamente en la preparación de la música que se necesita para el servicio del culto al Señor. Por último, los músicos levitas no eran artistas del canto. No estaban invitados para entretener a la gente en el templo. Ellos eran ministros servidores de la música. Dice Primera de Crónicas 6, 31 al 32. Y estos son a los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio con cánticos, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio, según su costumbre. A través de su servicio musical, los levitas servían a las personas, pero no las manipulaban o las coercionaban. En otros 5 casos en el Antiguo Testamento, se dice que los levitas servían a las personas a través de su música, como dice 1 de Crónicas 16:4 y 37, o 2 de Crónicas 8:14, 23:6 y 31:2. La idea moderna de que los músicos controlan los escenarios, los cultos y el tiempo es un concepto que no es bíblico. La Escritura demuestra que todo músico, tanto en el santuario del Antiguo Testamento como en las iglesias del Nuevo Testamento, estaban sujetos a la autoridad sacerdotal o bien la autoridad pastoral y respondían a esta autoridad en todos sus quehaceres. El ministerio de los músicos, como nos enseña el Antiguo Testamento, está bien definido en 1 de Crónicas 16:4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Los 3 verbos usados en este texto, recordasen, confesasen y loasen, indican que el servicio musical era una parte vital de la experiencia del culto del pueblo de Dios, donde se recordaba, se confesaba y se loaba al Dios que redimía. Especialmente al ser cantos bíblicos acordes a las palabras de Dios reveladas, hacían un recuento y una rememorización de todos aquellos actos divinos maravillosos en la vida del pueblo de Dios. Una indicación de la importancia del ministerio musical puede verse en el hecho de que los músicos levitas se les pagaba de los mismos diezmos dados para el sustento del sacerdocio, como nos dice Números 18, 24 al 26. El principio bíblico del Antiguo Testamento señala que el trabajo de un ministro musical no debía ser una labor de amor, en el sentido de que no se le pagaba, sino un ministerio sostenido por las entradas de los diezmos de Israel. Es lógico que si un laico se ofrece voluntariamente para ayudar en el programa musical de la iglesia,
Tal servicio no necesita ser remunerado, pero no significa que esté mal que una iglesia presupueste el pago de un músico profesional con deberes de formar coros, cantantes y músicos que edifiquen y hagan hermosear la alabanza de la iglesia, guiando a la congregación a un hermoso canto. Pero no es un mandamiento del Nuevo Testamento que apunte a un servicio de generosidad y entrega para el Señor, por lo que un servicio donado con la motivación correcta es esencial en este aspecto porque todo es para la gloria de Cristo. Es importante tener en cuenta que el ministerio de músicos levíticos estaba asociado a la presentación de la ofrenda diaria en el templo, según nos lo describe Crónicas. Primero venía el ritual de la sangre, que fue diseñado para expiar los pecados de la gente a través de la transferencia de la sangre del sacrificio al lugar santo, como dice 2 Crónicas 29, 21 al 24. Este servicio cubría los pecados de sacerdotes y del pueblo, otorgando la pureza necesaria para la aceptación del pueblo por parte de Dios y la manifestación de su bendición sobre la congregación al ser expiados los pecados de ellos. Durante este ritual no se cantaba ningún canto. La adoración no siempre incluye cantos, puede ser silenciosa y expectante. En segundo lugar, cuando los sacrificios estaban siendo quemados en el altar, las trompetas que anunciaban la presencia de Jehová requerían la postración de la congregación en su presencia y el canto al Señor era cantado solamente por los músicos, segundo de Crónicas 29, 25 al 30. Así, el servicio coral venía después que el rito de expiación había sido completado. No intentaba asegurar una respuesta favorable del Señor, sino presuponía una contestación del ser humano redimido como agradecimiento a la redención que el Señor ya había dado. Los músicos proclaman el nombre de Jehová durante la presentación de los sacrificios para que Él viniera a su pueblo y lo bendijera, como Él había prometido en Éxodo 20:24 y como quedaba demostrado en 2 Crónicas 7 del 1 al 3. El propósito principal de la música durante el ceremonial judío no era apartar o suplantar el sacrificio en sí mismo, sino el de preparar la participación espiritual de la congregación en cada acto sagrado. El acudir al templo, según la enseñanza de las Escrituras, se enfocaba en la obediencia a Jehová, en la entrega y en la aceptación de su grandeza. El pueblo iba a servir, que es el sentido de ministrar, lo que indica que se acercaban con la convicción de un esclavo ante un soberano. En esa condición de humillación no había cabida para la diversión o la irreverencia, sino solamente para la solemnidad y el orden dentro del culto a Jehová. Entonces, los instrumentos tenían la finalidad de canalizar la adoración a la persona correcta y a conducir a los creyentes a postrarse ante el amo y dueño de Israel. En nuestra época, cuando muchos cristianos evangélicos cada vez más escogen sus iglesias de acuerdo con el estilo musical de adoración, necesitamos recordar que en la Biblia la música nunca fue un fin en sí misma y que por ello tampoco debe serlo en nuestras iglesias. Es incongruente con el mensaje de la Biblia los cultos enfocados en bendecir a los asistentes, porque el culto se enfoca en adorar al Omnipotente y se centra totalmente en Él y en su grandeza. La música prepara el corazón para estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios y no es el fin en sí misma. David no solo instituyó las veces, el lugar y las palabras para la actuación del coro levítico, sino que él mismo fabricó los instrumentos musicales a ser usados para el ministerio. Primero de Crónicas 23:5, segundo de Crónicas 7:6 nos explica cómo él construyó esos instrumentos. Por esto es que se llaman los instrumentos de David en 2 de Crónicas 29, 26 al 27. A las trompetas que el Señor había ordenado a través de Moisés, David agregó los címbalos, las liras y el arpa, 1 de Crónicas 15, 16 y 16 del 5 al 6. La importancia de esta combinación es que fue ordenada por Dios y se indica por el hecho de que esta combinación de instrumentos se respetó durante muchos siglos hasta la destrucción del templo. Y por ejemplo, en el año 715 a.C., el rey Ezequías puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. 2 de Crónicas 29-25. La importancia de este pasaje se muestra en que deja claro que es Dios quien sí quería instrumentos musicales, pero Él seleccionó cuáles deberían emplearse en su culto.
En el caso de las trompetas, estas eran tocadas por los sacerdotes y el número de trompetistas iba desde 2 en el culto diario, como dice 1 Crónicas 16:6 y Números 10:2, hasta 7 o más en ocasiones especiales, como podemos ver en 1 de Crónicas 15:24, Nehemías 12:33 al 35 y 2 Crónicas 5:12. Al adorar en el templo, las trompetas daban la señal para que la congregación se postrara durante la presentación de la ofrenda quemada y la actuación del servicio coral, 2 de Crónicas 29, 27 al 28. Mientras los músicos levitas se enfrentaban el altar, los trompetistas estaban de pie frente a ellos delante del altar, 2 de Crónicas 5:12 y 7:6. Este arreglo resaltaba la responsabilidad de los trompetistas en dar la señal para que la congregación se postrara y para que el coro cantara. Las trompetas no tenían un uso continuo, sino usos específicos de marcar tiempos musicales. Los címbalos consistían en 2 discos de metal con bordes doblados de unas 10 a 15 pulgadas de ancho. Cuando se golpeaban juntos verticalmente, producían un sonido repiqueteante. Algunos recurren al uso de los címbalos para sostener que la música del templo tenía un golpe rítmico como la música del rock de hoy, y que por consiguiente la Biblia no prohíbe los instrumentos de percusión y la música rock en la iglesia cristiana. Pero este argumento ignora el hecho de que los címbalos no se usaron por el director de cantos para dirigir marcando el ritmo de la canción, sino para anunciar el principio de la canción o una estrofa en la canción, ya que ellos eran usados para introducir la canción, eran esgrimidos por el director de coro en las ocasiones ordinarias o por los 3 directores de los grupos en ocasiones extraordinarias, como vemos en 1 Crónicas 15:19 y 1 Crónicas 16:5. Ya que las trompetas y los címbalos se tocaban juntos para anunciar el principio de la canción, quienes tocaban ambas se conocen como los ruidosos en 1 de Crónicas 16:42. El término Selah, que ocurre 74 veces en los Salmos para marcar el final de una estrofa, podría estar indicando el lugar donde los címbalos eran golpeados. Selah significa suspensión, un equivalente a pausa en los términos musicales, y es probable que designara una pausa en el canto o en la música. El tercer grupo de instrumentos musicales comprendía 2 instrumentos de cuerdas, las liras y las arpas, que se llamaron los instrumentos de música, 2 Crónicas 5:13, así como instrumentos de música de Dios, en 1 de Crónicas 16:42. Como se indica por su nombre descriptivo, su función era acompañar las canciones de alabanza y acciones de gracias a Jehová, como dice 1 de Crónicas 23:5. Los músicos que tocaban las arpas y las liras normalmente cantaban la canción acompañante, como dice 1 de Crónicas 9:33. Del mismo modo, la frase música de Dios en 1 de Crónicas 16:42 refleja que esos instrumentos eran los que Dios había aprobado para el uso en su templo. Los instrumentos de cuerda se usaron extensamente para acompañar el canto, porque no cubrían la voz o la palabra de Jehová que se estaba cantando. En la Biblia siempre se tuvo cuidado extremo en asegurarse que la alabanza vocal de los levitas no fuera ensombrecida por el sonido de los instrumentos musicales. En el Antiguo Testamento existe una restricción para el uso de ciertos instrumentos. Aunque esto podría ser una de las razones para quitarlos, solo sirve para demostrar que sí había una distinción entre la música sagrada tocada dentro del templo y la música secular tocada fuera. No obstante, esa no es la razón de que fueran excluidos algunos instrumentos del templo, porque la Escritura afirma que Jehová mismo, quien definió el tipo y la forma de música permitida en su templo, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos y salterios y arpas, conforme el mandamiento de Jehová, porque aquel mandamiento fue por mano de Jehová, por mano de sus profetas. 2 Crónicas 29:25. El pasaje de 2 Crónicas deja claro que para Dios la música, incluyendo la forma y los instrumentos, es de suma importancia y no debería tomarse a la ligera. Sin embargo, regularmente cuando se habla de la música, pareciera que los predicadores y pastores dan por un hecho que en las Escrituras no se muestran restricciones y por ello se transforma en una acción casi descontrolada entre las iglesias. Pero bíblicamente hay todo un sistema de clasificación de instrumentos que reflejan una restricción sobre los instrumentos musicales y la expresión artística a ser usada en la casa de Dios. El mismo Jehová tenía tanto cuidado de su culto
que prohibió el uso de algunos instrumentos dentro del templo, aunque el pueblo los seguía usando en sus festividades y reuniones políticas habituales. El pueblo había aprendido a diferenciar entre la música recreativa personal y aquella que estaba dedicada exclusivamente a Jehová. Obviamente la música recreativa personal no era promovida ni tampoco era aceptada por el Señor, sino solo la pasaba por alto, como dice Romanos 3:25. La Biblia tampoco enseña que ciertos instrumentos de percusión eran pecaminosos per se. Lo que sí enseña la Escritura es que los sonidos producidos por cualquier instrumento musical son neutros, tal como una letra del alfabeto, pero igualmente enseña que la melodía, la armonía y el ritmo, al ser producido por artistas racionales, reflejaban la moral que el artista tenía. Es decir, una de las razones de la prohibición de la percusión en el templo de Jehová se debía porque estos instrumentos normalmente son utilizados para producir música de entretenimiento carnal que era impropio para adorar en la casa de Dios, porque su ruido altera la sensoriedad de la carne y bloquea la razón del espíritu del hombre. Al prohibir en la adoración los instrumentos y los estilos musicales, así como la danza, era porque estaban asociados con el entretenimiento secular pecaminoso. El Señor enseñó a su pueblo a distinguir entre la música sagrada usada en el templo y la música secular, una música de entretenimiento utilizada en la vida social, que no era una música pagana, sino una música meramente de ayuda para las familias. Continuaremos con nuestro estudio en la próxima presentación. Rogamos sus oraciones y también su disponibilidad en estudiar la palabra del Señor. Porque los instrumentos musicales no fueron dados para divertirnos, fueron dados para adorar a alguien, para dirigir nuestra voz en una adoración auténtica y veraz. Por eso cantar himnos desentonados o cantarlos extremadamente acompañados de instrumentos de percusión son dos extremos incorrectos. Debemos tener el equilibrio de utilizar nuestros himnos y cantos con una música que no opaque la voz de la iglesia y que cuando la iglesia cante pueda escucharse al unísono su voz. Le animo para que evalúe dónde usted está y para que vea el proceso y la forma en que están administrando en el templo. En el próximo estudio veremos el uso de los instrumentos con más detalle y entenderemos lo que Dios ha dicho acerca de ellos. Que la paz de Dios esté con usted y su amor le guarde.